Vamos a tratar de avanzar con ustedes. A ver, tenemos las glomerulopatías, que es una de las enfermedades más comunes de la patología renal. Las glomerulopatías se pueden dividir en glomerulopatías primarias y glomerulopatías secundarias. Las secundarias, cuando tienen una causa que uno puede explicar, puede ser secundaria a un proceso infeccioso, secundaria a tumores, secundaria a una enfermedad sistémica, etcétera. O sea, siempre hay una causa que va a explicar el por qué uno tiene este tema eh, que da un tipo de patrón o lesión. Y le llamaron históricamente primarias porque no había una causa que explique. De tal manera que cuando uno empieza a definir las glomerulopatías, designa un conjunto de enfermedades que se caracterizan por la pérdida de las funciones normales del glomérulo renal. Entonces, en su primera clase ya vieron las funciones del glomérulo. Estas funciones son básicamente dos: mantener una filtración glomerular adecuada, de forma que se puedan destoxificar las sustancias y metabolismo diariamente, y evitar que en este proceso de filtración se pierdan algunos elementos formes como macromoléculas, ¿no? Como las proteínas básicamente, que son necesarias para el individuo. Entonces, cuando esto se altera, se dice que estamos frente a una lesión glomerular. Entonces, las glomerulopatías primarias se clasifican en varias formas, y aquí hay dos formas muy comunes. Una forma muy común para esta glomerulopatía primaria es según la evolución, ¿correcto? Según la evolución, podemos decir que tiene una evolución, o sea, una glomerulopatía aguda, una glomerulopatía crónica, y en el medio puede que haya una glomerulopatía subaguda. Pero también, según la histología, la podemos clasificar en glomerulonefritis proliferativas y no proliferativas. Para la primera clasificación, según la evolución, aguda comienza en un momento conocido, habitualmente con algún síntoma claro. Suele cruzar con hematuria, con proteinuria, con edema, con hipertensión o con insuficiencia renal de manera aguda, un tiempo corto en el tiempo. Algunos lo pueden clasificar como 30 días, un mes, ¿no? Algunos lo ponen como 90 días, ¿no? Para clasificarlo entre agudo y crónico. El crónico, independientemente del comienzo, tiende a tener más hace años, ¿no? Más de 3 meses, más de 6 meses, pero que tiende a ser una patología de mucho tiempo. Suele tener proteinuria, hematuria, hipertensión o insuficiencia renal, igual que una aguda, solo que esto se prolonga en el tiempo. Esta evolución es muy variable, de 5 a más años inclusive, eh, y tiende a instalarse y a progresar el daño. Mientras que una subaguda tiene un comienzo menos claro, con un deterioro de la función renal progresivo en semanas o meses, ¿no? Y que no mejora. Entonces, un paciente que tiene una proteinuria de 3, 4, 5 meses, uno puede pensar que tal vez sea una glomerulopatía subaguda. Uno que tiene 1 año, 2 años, 3 años, probablemente una glomerulopatía crónica según el tiempo de evolución. No está determinado el punto de corte exacto, o sea, no es que un mes el agudo, 3 meses el subagudo y 6 meses el crónico. No, es la evolución la que nos lleva a esto. Entonces, clínicamente, este era lo que teníamos como dato, y ya se imaginarán los tremendos errores que había o las posibilidades que no eran tan diagnósticas. Por lo tanto, se empieza a tomar biopsias y se dice: mira, mejor utilicemos esta clasificación histológica de glomerulonefritis proliferativas y glomerulonefritis no proliferativas. Las glomerulonefritis proliferativas, cuando presenta un aumento de sus células glomerulares, si es en el mesangio, le llamamos mesangial por IgA o mesangial por IgM. Si es la membrana y proliferación, membrana proliferativa. Estas proliferativas también se ha visto en postestreptocócicas o endocapilar difusa, y la extracapilar o rápidamente progresiva. Mientras que las no proliferativas agrupan tres patologías importantes: la glomerulonefritis por cambios mínimos,
la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la glomerulonefritis membranosa. Ya sea por esta evolución o por esta histología, uno se va dando cuenta de cómo va mirando al paciente. ¿Qué hay de la semiología de las glomerulopatías? Ustedes ya llevaron eso. Algunos síndromes asociados a esta disfunción glomerular. Es decir, ¿cuándo pienso yo que hay una glomerulopatía? Cuando tengo un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, cuando tengo una hematuria macroscópica recidivante o alteraciones en el sedimento urinario como proteinuria constante, como consecuencia de disminución del filtrado glomerular, ¿no? Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica y una situación que le denominamos insuficiencia renal rápidamente progresiva. Entonces, ¿qué hace? Por problema de la filtración, de la integridad de la membrana, que va a producir pérdida de las proteínas hasta síndrome nefrótico o hematuria glomerular hasta síndrome nefrítico o alteración de la filtración glomerular, ya sea como insuficiencia renal aguda, crónica o rápidamente progresiva. Solamente para recordar que en el síndrome nefrótico es más de 3.5 gramos de proteínas en 24 horas, tiene una hipoaluminemia, normalmente menor de 3.5, tiene edemas y tiene hipercolesterolemia. A diferencia del síndrome nefrítico, tiene oliguria, hematuria, proteinuria menor de 3 gramos y ambos tienen edemas. Y aparece ahí lo que decíamos, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esto es importante porque vamos a escucharlo mucho durante el internado. Se caracteriza por la aparición gradual de proteinuria, hematuria e insuficiencia renal en días o semanas. Esto es rápido. Viene un paciente con una proteinuria leve, de pronto una creatinina normal, a la siguiente semana la creatinina de 1 subió a 2 y la siguiente semana subió a 3. Entonces, progresivamente el riñón se ve afectado y la proteinuria, la hematuria que persiste, finalmente una lo denomina como rápidamente progresiva. Es importante ver la hematuria como una situación a considerar en las glomerulopatías. Entonces, o hematuria sola, micro o macroscópica, obviamente tengo que descartar otras causas. Si yo tengo una lesión o tengo un trauma y tengo hematuria, esa es la causa de la hematuria, ¿sí? Por eso es que muchas veces decíamos hay que diferenciar entre la hematuria glomerular y la hematuria no glomerular, ¿correcto? La hematuria glomerular no tiene coágulos, ¿no? La no glomerular sí lo tiene. Y así algunas características importantes que uno tiene que ver. Entonces ya vivimos que el síndrome nefrítico tiene algunas características, simplemente para recordar, hematuria, proteinuria, oliguria, hipertensión, edemas, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Todo esto puede estar junto o algunos de ellos. En el síndrome nefrótico, que es muy característico, la proteinuria es más de 3.5 gramos en rango nefróticos, se acompaña de hipoproteinuria, o proteinemia, perdón, hiperlipidemia y edemas, ¿no? Eso es característico. Este es un cuadro que lo vamos a ver luego, que trata de correlacionar los diferentes síndromes o formas de presentación, como síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, hematuria macroscópica recurrente, alteración del sedimento urinario, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal rápidamente progresiva e insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, vamos a ver que el síndrome nefrótico se presenta donde en la membranosa, cambios mínimos y focal y segmentaria. Entonces, el cuadro anterior que ustedes han visto, este cuadro viene mucho en las preguntas del ENAM. ¿Qué pretende el ENAM? Pues ve un tipo de lesión, síndrome nefrótico, se da, miren, en esas tres, y en el síndrome nefrítico no se da. Tampoco la hematuria macroscópica recurrente se dan esto. Entonces, si nos hablan de hematuria, prácticamente son las tres primeras patologías, ¿no? Entonces, aquí se ve mucho de este tema de diferenciar entre nefrótico y nefrítico en presentación de un tema de casos.
¿Qué hay del diagnóstico? Hemos repasado un poquito la semiología, recordando algunas características. Ojo que este maturi es glomerular, tiene que haber acontocitos dismórficos o crenocitos, ¿no? Ustedes ya también vieron en semiología la diferencia entre la hematuria glomerular y la hematuria no glomerular. Entonces, vamos ya al diagnóstico. Porque una vez que yo he posicionado y digo es síndrome nefrótico, es síndrome nefrítico, es hematuria aislada, es proteinuria aislada, yo ya tengo una forma de presentación. O insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal rápidamente progresiva. Todas esas formas de presentación semiológica me llevan a pensar en una glomerulopatía o en una glomerulonefritis. Pero hasta ahí yo no sé si esto es primario o es secundario. ¿Cómo llego al primario? Descartando primero las causas secundarias, ¿correcto? Entonces yo tengo que descartar para recién decirlo así. Entonces vamos al diagnóstico. Miremos este caso. A ver, por favor, les pido el último esfuerzo a todos. Un minuto de reflexión para poder leer el caso. Todos, les voy a preguntar, por favor. Quiero que contesten, actívense, por favor. Vamos, todo el mundo. 3 minutos para su lectura. A ver, vamos a ver quién nos colabora de los compañeros. Esperanza Félix. ¿Está? Ausentes. Oh. Solange Rojas. Buenas noches, doctor. Hola Solange. A ver, mira un poquito el caso. Por favor, interpreta las cuatro primeras viñetas. Como leyendo las cuatro primeras viñetas. Porque ¿cuál es la idea? Ah, Pregunta en las cuatro primeras viñetas. ¿El paciente es hipertenso? ah, sí, es hipertenso, Es presencia de hipertenso. hipertensión con el Ok, tratamiento de enalapril. así es. Segunda pregunta. ¿Tiene uno o dos riñones? Tiene actualmente uno porque tuvo una nefrectomía por un carcinoma. Bien. ¿La función renal está normal? Sí, porque no presenta proteinuria y sus sedimentos urinarios están normales. Correcto. Entonces dice que el filtrado glomerular es normal. Quiere decir que la tasa de filtración glomerular es normal, sin proteinuria, sedimento urinario normal. Y asume que debido a la disminución de la masa nefronal, obviamente tras la nefrectomía, presenta hipertensión, inició tratamiento con enalapril y hace sus seguimientos anualmente, ¿correcto? Me parece ser que por ahí la cosa está bien. Pero luego, en los dos últimos párrafos, puede haber cambiado la situación y vamos a ver, gracias Solange. Eh, está Abigail Paitamala. Abigail, Sí, doctor, buenas noches. hola Abigail.
A ver, las dos últimas viñetas, ¿qué te parece? ¿Qué cambio hubo entre una y otra? A ver, dale una leidita y nos comentas. Dice que los 5 primeros años de seguimiento, el paciente permanece estable, sin problemas, realiza los controles por urología de forma periódica, con función renal conservada, además de un buen control de cifras de presión arterial con yecas, ¿no? Porque él ya estaba con enalapril 20 miligramos día. ¿Qué más dice? ¿Cómo estuvo después de los 5 años? Tras 5 años de seguimiento, acude por orina espumosa y una presión arterial de 130/80, edema en la región periorbitaria y edemas con fea en los miembros inferiores hasta las rodillas, siendo el resto de la exploración física normal. Ok. ¿Qué te parece hasta ahí? Ahí se puede ver bastante notorio el cambio, doctor, porque al principio el paciente estaba estable y no mencionó o no presentaba algún cambio o algún signo de alerta, mientras que después de Exacto. esos 5 años ya se puede ver esos signos de alerta, ¿no? Que son la orina espumosa, además acompañada, como menciona, de la presión arterial y de no solamente un edema en una parte, sino también en la región preorbitaria y en los miembros inferiores, ¿no? Algo más Ok. generalizado. Y hay una pregunta. Este es tomado de un caso de la revista Medicine. ¿Cuál sería un síndrome, un diagnóstico sindrómico? ¿Qué síndrome tú podrías descartar con estos últimos 5 años de datos que te hablan, ¿no? Primero estaba bien y luego aparece algo. ¿Qué síndromes de primera intención descartarías? Mm, Te está diciendo, tras 5 años, acude por orina espumosa, ujú. edema, presión arterial 130/80 y edema en región periorbitaria y edema con fovea en miembros inferiores. ¿Qué te está invitando a que uno responda? ¿Podría deberse o relacionarse más a un síndrome nefrótico, doctor? Correcto. Entonces tienes edema, orina espumosa, que podría ser proteinuria, y tienes ese edema con dos características, fovea en miembros inferiores y periorbitario. Y en semiología, ¿qué dijimos? Que el edema periorbitario era muy característico del edema tipo renal. Por lo tanto, sí, mi primera posibilidad sería que yo pueda tener este diagnóstico sindrómico que podría descartar un síndrome nefrótico. Y luego, ¿qué pruebas yo podría tener para un síndrome nefrótico? ¿Qué le podría yo pedir a un síndrome nefrótico? Y entonces, siempre vamos a pedir las proteínas, vamos a pedir la albúmina, vamos a pedir el colesterol, vamos a pedir los triglicéridos, vamos a pedir la proteinuria de 24 horas. Perfecto, eso es lo que vamos a pedir. Hasta esta primera parte está perfecto, porque para saber si es un síndrome nefrótico, de cabeza mi proteinuria de 24 horas. Oh, sorpresa, resultado, 7 gramos al día. ¿Qué dijimos de nefrótico? Más de 3,5 gramos al día. ¿Qué tenemos? Albúmina sérica 2,7. Oh, sorpresa, menor de 3. Hipoalbuminemia. Colesterol, oh, sorpresa, más de 200. Aquí 260. Triglicéridos, oh, sorpresa, 200, más de 150. Por lo tanto, se está completando en estos resultados de estas pruebas el síndrome nefrótico, pero con tasa de filtración glomerular normal, con creatinina normal. Entonces, este síndrome nefrótico básicamente está dado por el componente de la proteinuria. Pero yo quiero saber qué tipo de proteinuria tiene. Entonces, le tengo que pedir una prueba adicional que se llama electroforesis en orina. Aquí me va a dar el patrón si es de tipo selectivo o de tipo no selectivo. Recordar que la única glomerulopatía que tiene tipo selectivo es cambios mínimos. Todas las demás glomerulopatías son no selectivas. Con esta prueba yo lo único que he descartado es que es un síndrome nefrótico, que puedo plantear el diagnóstico de glomerulopatía,
Todavía no sé si es primaria o secundaria, pero con la electroforesis prácticamente estoy descartando el tipo cambio mínimo. Me estoy quedando con nosotros, focal y segmentaria, membranosa, membrana proliferativa, eh, extracapilar, eh, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo algunas cuestiones ahí importantes a seguir mirando. Los anticuerpos antifosfolipasa son positivos, por ejemplo. O sea, sigo investigando. Y digo, ¿cuál es la principal sospecha diagnóstica? Porque hasta ahora ya tengo planteado, pero me falta la sospecha diagnóstica. Entonces, ¿qué dijimos? Es un síndrome nefrótico, pero que puedo plantear una glomerulopatía primaria versus una secundaria, porque todavía me está faltando descartar el secundarismo. Entonces, para yo empezar a descartar secundarismo, si ven en la diapositiva, tengo que descartar todas estas patologías que son muchas. De tipo autoinmune, tengo que descartar que no sea lupus. De causas metabólicas, tengo que descartar que no sea diabetes, que no sea obesidad. De causas neoplásicas, que no sean tumores, que no sean linfomas, leucemias. De causas virales, que no sean víricas, bacterianas, micóticas. Y alteraciones genéticas, inclusive podocitopatías, o relacionadas a fármacos como el mercurio, como el litio, como las sales de oro. Todo esto tengo que descartar primero antes de decir que esto es una primaria. Y cuando ya es primaria, ya sabemos que hay enfermedades que cursan con síndrome nefrótico. Hemos dicho quién, cambio mínimo, membranosa y focal y segmentaria. Estos cursan con síndrome nefrótico. Ah, y algunos que pueden cursar con síndrome nefrótico, la membrana proliferativa y la mesangial IgA. Pueden, pero ¿quiénes van más a cambios mínimos? Pero ya descartamos por electroforético. Totalmente descartado, me queda membranosa y focal y segmentaria como lo más frecuente. Pero lo menos infrecuente, membrana proliferativa e IgA, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sé cuál es el tipo? Membranosa, tengo que hacer una biopsia renal. Entonces, la biopsia renal me sirve para saber el tipo y el pronóstico. No me sirve para ver la causa, ¿correcto? No me sirve para ver la causa. Entonces, estas glomerulopatías son importantes porque me va a dar algunas pruebas específicas que yo quiero tener en este grupo de pacientes. Y luego voy a ver mis problemas terapéuticos como en otras patologías. Bueno, esto ya hemos avanzado aquí. Ya sabemos que el problema es aquí, en el glomérulo, inflamación glomerular de tipo primario o de tipo secundario. Aquí es donde va a producirse alteraciones de la tasa de filtración glomerular y de la permeabilidad capilar de la membrana basal. Entonces vamos a encontrar proteinuria, hematuria, y cuando tenemos alteración de la tasa de filtración, pues elevación de la urea, de la creatinina. Entonces, esto es lo que vemos como principales síndromes clínicos asociados a la disfunción glomerular. Vuelvo a repetir, cuando hay alteración de la membrana de filtración, nefrótico, nefrítico, alteración del cimiento urinario, hematuria macroscópica. Cuando hay alteración de la filtración glomerular, insuficiencia renal aguda, crónica o rápidamente progresiva. Síndrome nefrótico, ¿quiénes cursan? Generalmente lesiones mínimas, focal y segmentaria y membranosa. Síndrome nefrítico, ¿quiénes cursan? Membrana proliferativa y IgA. Entonces, con estas reglas de oro, ustedes pueden ya posicionar algunos planteamientos diagnósticos. El síndrome nefrítico, ya vimos con el síndrome nefrótico cómo se van presentando clínicamente. Entonces, cuando uno hace un diferencial en la forma de presentar de un nefrótico, bueno, es más lento, más progresivo, más insidioso, mientras que el nefrítico es más rápido, más agudo. ¿Quién tiene más edema? El nefrótico. Presión arterial normal, el nefrótico, un poco aumentado en el nefrítico. La proteinuria es más intensa en el nefrótico. La hematuria es más intensa en el nefrítico. ¿Y dónde se dan los cilindros
hemáticos, los acantocitos, los crenocitos, los dimórficos, justo aquí, pues en este nefrítico, ¿cierto? Y la albúmina sérica baja mucho más en el nefrótico, pudiendo ser leve o bajo en el nefrítico. Hay igual síndrome nefrótico y nefrítico, hay otras características como lipodinemia, hipercolesterolemia, ¿no? Que nos importa a diferenciar. Ya dijimos que síndrome nefrótico se producen cambios mínimos, membranosa y focal y segmentaria, ojo, pestaña y ceja, porque estos son mis problemas, mis planteamientos. Si yo tengo síndrome nefrótico, tengo mi enfermedad, glomerulonefritis, membranosa, mi diferencial, cambio mínimo y focal y sedentaria. Pero si planteo focal y sedentaria, mi diferencial, membranosa y cambio mínimo. La clínica nos va a ayudar algo, pero el verdadero patrón lo vamos a sacar por una biopsia renal. Entonces, cuando hablamos del nefrítico, tiene más la mesangia capilar, la mesangia ligera, la rápidamente progresiva y la endocapilar, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Hay otra forma de valorar por el consumo del complemento. El complemento C3 y el C4 están normales en la lesión mínima, focal y segmentaria, membranosa y mesangial por IgA. Importante, porque nos va a venir como un caso donde diga una mujer de 46 años de edad que presenta edema, orina espumosa, complemento sérico normal, hemoglobina 12, se hace la biopsia renal y cuál sería el diagnóstico más probable. A, membrana proliferativa. B, eh, glomerulofritis endocapilar. C, glomerulofritis extracapilar por inmunocomplejos. Y D, glomerulonefritis membranosa. ¿Correcto? Entonces, si dijimos que está normal el complemento, membranosa va a ser la respuesta porque todo lo demás, el complemento es menor. Por lo tanto, cuando evaluamos un paciente renal, siempre vamos a hacer la anamnesis y el examen físico. En todo paciente, en el renal fundamental. Hay que ver los signos, los síntomas, las enfermedades sistémicas, las enfermedades infecciosas, ingesta de fármacos, ¿no? El tiempo de enfermedad, la forma de inicio, el curso, todo lo que ustedes saben de hacer esa anamnesis, antecedentes, revisión de aparato y sistemas, etcétera. Y el examen físico también, ¿no? Vamos a ver, aquí es importante valorar el edema según la clasificación eh, cualitativa de las 4 cruces del libro de Argente, ¿no? El peso, porque si hay edema va a ganar peso, y si hay alteración de la función renal, puede haber una disminución de la diuresis. Y en las pruebas de laboratorio están orientadas a descartar algunas patologías rápidamente de origen secundario o para prácticamente detectar si es el nefrótico o el nefrítico. Las pruebas también serológicas, fundamentalmente C3, C4, ya dijimos, está normal en membranosa, focal y segmentaria, cambios mínimos e IgA. Y en todas las demás está bajo, ¿no? Y estoy obligado a pedir todas las infecciosas, HIV, hepatitis B, HIV, etcétera, ¿no? O sea, como ven ahí, búsqueda del secundarismo. La placa de tórax no me va a dar diagnóstico, pero me va a ayudar a buscar secundarismo, como tuberculosis, como enfisema, como EPID, como EPOC, etc. La eco renal no me va a dar diagnóstico, pero me va a evaluar parte de la función renal y también la posibilidad de encontrar tumores, ¿no? Porque neoplasias es otra causa de síndrome nefrótico o nefrítico, que son causas paraneoplásicas, generalmente decimos. O sea, como que están al lado de la neoplasia. Y cuando hago una biopsia renal, voy a evaluar la biopsia desde la microscopía óptica, que es lo habitual, la inmunofluorescencia, donde se ve depósitos de inmunocomplejos, y básicamente en la patología que uno tiene de tipo secundaria, ¿no? Y la microscopía electrónica que nos permite ver los podocitos, eh, más acercado al tema de las membranas, entonces hay toda una serie. ¿Cuándo biopsia un paciente? Cuando sospecho de injuria renal aguda o de crónica, pero es inexplicable. Es como ustedes mañana dicen, doctor, no he venido a clase
porque de pronto me sentí mal, me desmayé y me llevaron de emergencia. Y en la emergencia le encuentran la creatina en 8, sedimento 2 cruces de proteínas, hematuria y 8 creatinina. Entonces digo, ¿cómo este joven, si estaba bien? Esto es inexplicable. Quiero saber qué hay dentro del riñón. Tomo una biopsia, una biopsia. Síndrome nefríticos agudos, la proteinuria y hematuria inexplicable. Si ya tengo una lesión que he tratado y quiero definir un plan de tratamiento nuevo, puedo hacer una biopsia. Y las enfermedades sistémicas con alteración de la función renal, como el lupus, el Goodpasture, la Wenneger, o quiero confirmar algún tipo de manejo, pues voy a tener que hacer una biopsia renal. Entonces, la biopsia no se hace para ver el tipo de diagnóstico, se hace para ver el tipo de lesión y el tipo pronóstico y para tratar de explicar algunos síndromes como no explicados o inexplicados como injuria renal aguda, crónica, modificar tratamientos o ver algunas enfermedades sistémicas con compromiso de la función renal. Veamos un segundo caso. Este es un varón de 22 años de edad, sin antecedentes de importancia, 3 meses de edema, orina espumosa, cansancio, presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 70, respiraciones 16, pulmones cardiovascular sin alteraciones, edema de pies y piernas bilateral 3/4. Algo fácil. ¿Qué exámenes solicitaría? Vamos a ver quién nos ayuda por aquí. Y está José Villanueva. Hola, José. Hola, José. Tampoco, se fugaron. Pedro Moreno. Pedro Moreno. Pedro Moreno. Bueno, están cansados. Bueno, quedará de tarea entonces. Proteinuria, Proteinuria, correcto. Entonces, 24 horas. salvó al grupo por ahí, la gente. Isaías, gracias. Una proteinuria, de hecho, porque estoy pensando probablemente en un síndrome nefrótico, ¿no? Entonces tengo que pedir una proteinuria 24 horas y si estoy pensando en un nefrótico, de paso pido el colesterol, el triglicérido y la albúmina sérica, ¿cierto? Para de una vez corroborar si es o no es. ¿Listo? Avanzamos. Los tipos clásicos son el de cambios mínimos, focal y segmentaria, membranosa, endocapilar, extracapilar, ¿correcto? Vamos a correr un poquito aquí. Segundito. Ahí está. Entonces ya tenemos cambios mínimos. Quiero rápidamente ir aquí al tratamiento, porque también les piden al tratamiento a ustedes. Entonces vamos a saltar la primera parte, que es algo más para niños, que se ve más en pediatría, pero también se ve en adultos, pero es la diferencia. Entonces, tengo un cambio mínimo. Su nombre dice cambio mínimo, o sea, es el que tiene un mínimo cambio en el glomérulo, o sea, no tiene tanta alteración por un proceso inflamatorio, básicamente. Entonces, cuando yo tengo una glomerulonefritis de cambios mínimos, ¿cuál es el tratamiento? Prednisona, un antiinflamatorio, 1 mg/kg al día o 2 mg/kg en días alternos, o sea, si es 1 por kilo por día o 2 interdiario, ¿correcto? No debo pasar de 60 miligramos inclusive al día y yo espero que en 3 a 4 semanas disminuya la proteinuria. Y la dosis voy bajando gradualmente hasta completar 3 a 4 meses de tratamiento. Son 16 semanas como máximo. Ejemplo, peso 60 kilos, 1 mg/kg por día, significa que le doy 60 miligramos en el día, todos los días, 4 semanas. Veo que hay
disminución, bacán, empiezo a bajar mi dosis y termino mi tratamiento en 4 meses. Entonces puede suceder cuando empiezo el tratamiento que haya una remisión, haya una córtico resistente o una córtico dependiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa remisión? Bacán, empezó a bajar, a remitir y listo, se acabó el problema. Resistente significa de que a pesar del corticoide a mi buena dosis, no hay mejoría. Y córtico dependiente significa que con mi corticoide voy bien, voy bajando, pero dejo el corticoide y vuelve de nuevo. ¿Ok? Entonces son situaciones especiales que eso es medicina 2. ¿Qué necesitamos saber en medicina 1? Que el tratamiento del cambio mínimo se da con prednisona 1 miligramo por kilo y puede pasar 3 situaciones: remisión, córtico-resistencia o córtico-dependencia. Esto es importante porque la focal y segmentaria también tiene este tipo de tratamiento. Damos corticoides, 1 miligramo por kilo por día o 2 miligramos kilo día, días alternos. Este es el tratamiento farmacológico, pero también hay el tratamiento con dieta baja en sodio y con disminución de líquidos, ¿correcto? Porque si estamos con edema hay que bajar el líquido, si el sodio también contribuye, entonces la dieta tiene que ser baja en sal. Se potencia esos tratamientos igual con YECA o ARA2 porque tiene efecto antiproteinúrico, ¿cierto? Y hay que manejar al nefrótico, ¿no? Hay que manejar el edema con diurético, si hay colesterol con atorvastatina, ¿no? Entonces tiene toda esa pauta dentro del tratamiento. Inclusive este tratamiento inmunosupresor también se considera cuando empezamos con corticoides, pero cuando hay alguna contraindicación para el corticoide, empezamos con otro tipo de tratamiento: ciclofosfamida, micofenolato, rituximab, ¿correcto? Y la otra es la focal y segmentaria. La focal y segmentaria, su nombre dice que parece ser que hay un factor circulante que sería la causa de esta inflamación o toxicidad en los podocitos, ¿no? Este borramiento de los pedicelos. Entonces hay un marcador circulante que se llama SUPAR, ¿no? Este SUPAR hoy se sabe que puede ser un marcador. Si lo encuentro positivo, esto es la causa de la focal y segmentaria, ¿no? Como factor circulante. Bueno, hay causas secundarias también. Nos tocó hoy ver causa primaria, pero las secundarias son lupus, obesidad, diabetes, apnea del sueño, reflujo vesicoureteral, agenesia renal, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos toca. Y hay tipos de focal y segmentaria, ¿no? Que no vamos a ver ahora porque esto es un poco ya medicina 2 o 3, pero hay que saber que hay tipos que hay. Y los tratamientos básicamente son los que comentamos en la primera situación: corticoides, y si no hay respuesta, va a lo que es inmunosupresores, ¿no? Estos puede pasar como córticodependencia, córticoresistencia o tratamiento. Hay factores pronósticos. Si no responden bien, mala respuesta, mal pronóstico. Si la proteinuria es masiva, mal pronóstico. Si ya debuta con disfunción o insuficiencia renal, mal pronóstico. Y dependiendo del sustrato histológico, otro criterio de mal pronóstico. La tercera glomerulopatía es la membranosa. La membranosa es la causa más frecuente de síndrome nefrótico, de causa primaria en el adulto. Es la segunda más frecuente. ¿Qué hay en la membranosa? Un engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular. Existen dos tipos, primaria y secundaria. Igual nos toca ver la primaria. La nefropatía primaria o idiopática se presenta en el 60-85% de los casos. Es una enfermedad autoinmune contra el receptor de fosfolipasa 2. Ocurre a cualquier edad, siendo inusual en niños y adolescentes, o sea que es más de mayores.
Esto nos compete. El PRA2R contra el receptor de antifosfolipasa A2. Importante, ¿no? Ese es un marcador. El SUPAR era el marcador de focal y segmentaria. Y el PRA2R es el marcador de membranosa. Desde ese punto de vista, esta membranosa, ya sabemos que es una lesión de engrosamiento de la membrana. Es la más común de causa nefrótico en los adultos no diabéticos y representa 1/3 de los casos de biopsia de nefrótico. ¿Ok? Se observa en todos los grupos étnicos, raciales, en ambos sexos, ¿no? Más común en mayores de 40 años. Importante es tener en cuenta esa característica. Y bueno, esas son causas secundarias que no nos compete, pero en la próxima clase van a ver igual, ¿no? Que hay por enfermedades multisistémicas, neoplasia. Igual tenemos que descartar todas estas para al final decir que es causa primaria. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Predomina en el sexo masculino, más de 30 años, el comienzo es algo insidioso, el factor de mal pronóstico son la proteinuria persistente, la insuficiencia renal, el sexo masculino, la edad avanzada y la enfermedad túbulo intersticial. ¿Qué pruebas especiales hay? El caso, vimos que teníamos un patrón glomerular no selectivo y eso era que no es cambio mínimo, que puede ser cualquiera, membranosa, focal y segmentaria, etc. Y aquí justo encontramos los anticuerpos antifosfolipasa A2 positivo. ¿Y qué nos dice el mensaje de una membranosa? Que el presentar anticuerpo antifosfolipasa A2 o conocido como PRA2R es la causa entre el 60 a 70% de los casos de glomerulopatía primaria. Entonces, hoy se dice que este marcador es súper importante, de tal manera que evita la biopsia. Si yo encuentro positivo el PRA2R, tengo 60-70% que esta es la causa de la membranosa primaria. Entonces, este PRA2R es un receptor transmembrana que se expresa en los podocitos glomerulares, pero también se ha visto que hay otros marcadores como el NEL1 o el NEP2. Hoy se están empezando a hacer estudios con el NEL1 y el NEP2. De tal manera que al tener un refuerzo del NEP2 o del NEL1 es importante porque de alguna manera nos hace pensar también en que el PRA2R puede reforzarse con este tipo de marcadores y concluir que es una membranosa. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento de una membranosa? Entonces tenemos si en el suero el PRA2R es positivo, pues prácticamente es una glomerulonefritis activa, y si es como nefrótico, obviamente al tener el PRA2R se monitorea y en 6 meses, si sigue positivo, empezamos con tratamiento inmunosupresor. Pero si está negativo, se descontinúa el tratamiento inmunosupresor. Pero cuando el PRA es negativo, ya puede ser más secundaria que primaria. Y entonces evaluamos los riesgos, el riesgo bajo, el riesgo moderado, alto y muy alto. Y según el riesgo, utilizamos la pauta de Ponticelli basada en el uso de ciclofosfamida y corticoides, que es ampliamente extendida. Si el riesgo es bajo, es decir, la proteinuria es menor de 1 gramo, simplemente se espera y se observa. Si el riesgo es moderado, la proteinuria es más intensa, hasta como 3 o 4 gramos, hay que esperar y observar. Pero si esto aumenta, pues podemos utilizar anticalcineurínicos o rituximab. Si el riesgo es alto, más de 4 gramos, igual rituximab, ciclofosfamida. O si es muy alto, más de 8 gramos, prácticamente vamos a iniciar la ciclofosfamida. Entonces, es un tratamiento más agresivo en el tema de lo que es
mucho más agresivo es en esta membranosa. Cambio mínimo, corticoides, casi tranquilos, la mayoría responde, 80%. Focal y segmentaria, focos y segmentos, ya hay cosas que no responden y hay que ir a inmunosupresores, micofenolato, tacrolimo, ciclosporina. Membranosa, ya más complicado porque habla de riesgos bajo, alto, muy alto. Y entonces, luego tenemos esta penúltima glomerulopatía, que es la rápidamente progresiva. Su nombre dice rápidamente progresa. Y aquí el curso es muy feito, porque la urea y la creatina sube, ¿no? La hematuria se ve, pero en la biopsia es algo importante, porque hay una presencia de semilunas en el más del 50% de los glomérulos, ¿no? Si hay esto, es rápidamente progresivo. El curso clínico se deteriora progresivamente la función renal, causando una lesión glomerular aguda que produce hematuria dismórfica, cilindruria, eritruria, proteinuria glomerular, y sin intervención terapéutica, si no hago nada, el 85% evoluciona a enfermedad renal terminal en días, semanas o meses. Entonces, la glomerulopatía rápidamente progresiva es una emergencia. Es una emergencia renal. Es la emergencia de las glomerulopatías. Ahí es que yo tengo que dar tratamiento. Entonces, esta rápidamente progresiva, yo pido igual su hemograma, su hemoglobina, encuentro la creatina alta, las toras puede haber algunos infiltrados, ¿no? Y aquí sí requiero una biopsia renal urgente, porque necesito ver el tipo de daño que tiene en ese momento de agudeza. Y entonces, hay que ver el nivel de creatina, si es muy alta, prácticamente es un mal pronóstico, la severidad de la biopsia renal. Entonces, la característica del rápidamente progresiva es esto, semilunas en más del 50% y compromiso túnel intersticial. Hay que partir de que si hay algo de inflamación, vamos con pulsos de corticoides. Si encontramos anticuerpos circulantes, vamos a plasmaféresis y podemos ir a ciclofosfamida para inhibir, o rituximab para inhibir los anticuerpos, ¿no?, que son circulantes. Esta es la membrana proliferativa o la mesangio capilar. Entonces, esta membrana proliferativa hay un montón de causas que dice membrana y proliferación o mesangio. Por eso también se llama mesangio capilar. Cuando yo descarto que estas no son, recién puedo decir que es primaria. Entonces, la presentación clínica son más frecuentes en niños y adolescentes, mientras que los secundarios más en adultos. La hematuria microscópica está en 35%. La disfunción renal un 35%. Un 10% como rápidamente progresiva. Nuevamente, los pronósticos favorables si hay hipertensión, insuficiencia renal, mayor edad, presencia de semilunas, nos da un factor muy malo. Finalmente, la IgA, su nombre dice, es una nefropatía por inmunoglobulina, es una lesión común y se caracteriza por hematuria o síndrome nefrítico muchas veces. Se acompaña con un antecedente a veces de una infección de vías respiratorias. Puede haber hematuria microscópica, una proteinuria leve. Se presenta rápidamente progresiva también la IgA. Hay marcadores de mal pronóstico, como la edad muy adulta, el sexo masculino, la proteinuria persistente, insuficiencia renal al momento del diagnóstico. Se dan las medidas generales y los tratamientos esteroides e inmunosupresores. Entonces, la IgA va a depender del porcentaje de crecientes o de semilunas. Si es más del 50%, es rápidamente progresiva, muy activa. Esteroides y inmunosupresión. Menos del 50%, podemos decir control de la presión ideal, YCASARA2, y de acuerdo al grado de proteinuria, pues yo puedo ir escalando entre corticoides e inmunosupresores. Finalmente podemos decir que en estas glomerulonefritis, aquí hay como resumen, la frecuencia, la etiología, cuadro clínico en cambios mínimos responden a corticoides. Membranosa, corticoides inmunosupresores. Proliferativa, corticoides inmunosupresores. La mesangial o IgA o enfermedad de Berger,
¿no? Hay control de la proteinuria y esteroides. Hoy han salido unas drogas nuevas para la IgA que prácticamente son monoclonales y que atacan a esta cadena de desenlace. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ya hemos visto un poquito sobre el tratamiento, simplemente para decir que las medidas generales son dieta baja en sal, disminución del volumen de ingesta, y todos usan YECA o ARA2, salvo que tengan insuficiencia renal aguda, que está contraindicado la YECA o ARA2. Yo quiero mantener la presión, si la tiene la proteinuria más de 1 gramo, en menos de 125/75. Si es menor de 1 gramo, 130/80, ¿no? YECAs y ARA2, y esos son un poquito... Y no todo responde. Si es IgA y le doy YECAs o ARA2, solamente entre 40 y 60%. Si es membranosa, entre 25 y 30%. O sea, los YECAs y ARA2 son buenos, pero no tienen una tasa de respuesta alta, ¿no? Es moderada y es importante. Por lo tanto, siempre van a tener YECAs y ARA2. Entonces, de acuerdo al tipo de lesión mínima, focal y segmentaria, membranosa, membranoproliferativa, IgA, glomerulonefritis aguda o glomerulonefritis extracapilar rápidamente progresiva, todos inician con corticoides, ¿sí? Según los desenlaces, vamos escalando a micofenolato, a ciclofosfamida, que es lo que vemos nosotros, mientras que focal y segmentaria, membranosa e IgA, el micofenolato es como la segunda línea de tratamiento. ¿Ok? Entonces, más o menos es un poquito lo que les traía a esta hora, un poco complejo para ustedes, pero es necesario seguir avanzando con el programa. Yo les agradezco por su tremendo esfuerzo de tener las clases continuas y creo que es el único día que es continuo, lo demás creo que ahí vamos avanzando. Listo, voy a subir, bueno, se lo pasaré al delegado de la clase para que ya los puedan compartir. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. Buenas gracias, noches. doctor. Buenas noches. Gracias.